Muy buenos días a todos ustedes. Siempre digo que llegar a una universidad y ver a los jóvenes, a mí en lo personal me recuerda el inicio y me inspira a seguir adelante. A veces la profesión nos lleva también a la rutina, sin embargo, el pisar una universidad y verlos a ustedes con esas ganas de comerse el mundo, me recuerdan que no debemos de perder esa pasión por la cual en algún momento decidimos estudiar periodismo o ejercerlo. Hablar de periodismo cultural es muy amplio, el Perú tiene grandes representantes del periodismo cultural. He querido hacer un síntesis vinculado a la experiencia que yo he vivido respecto al periodismo televisivo y también desde mi punto de vista como gestora cultural. Voy a avanzar con algunos puntos rápidamente. Este PowerPoint se los dejo a ustedes para que puedan también tenerlo. Y generalmente cuando hablamos de periodismo cultural y vamos a ver los conceptos sobre qué es periodismo, podríamos hablar desde García Márquez a Kapuczynski y tendríamos muchos conceptos. Sin embargo, básicamente lo que es el periodismo es la captación y el tratamiento de la información. Hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas plataformas, la tecnología nos permite otras maneras, pero sin embargo es lo que hacemos. Y cuando hablamos de la cultura, hablamos de todo. Qué difícil, porque entonces ¿cómo delimitamos la labor periodística? Para finalmente tener una idea más o menos de lo que es el periodismo, nos remitimos al tema de la UNESCO y lo que dice finalmente es que engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que produce el hombre vendría a ser cultura. ¿Qué pienso yo respecto a no solamente al periodista cultural, sino al periodista en general que debe tener muy claro? Yo he planteado ahí 5 puntos. Es de dónde vengo, dónde nací, quiénes son mis antepasados, cuál es mi historia personal y cuál es la historia nacional. No podemos desarrollar la profesión si es que en primer lugar no sabemos quiénes somos. Y aunque parezca una pregunta muy simple, termina siendo una pregunta filosófica. Y quién soy, por lo general, vamos a ir quizás descubriéndolo a lo largo de la vida. Sin embargo, una de las respuestas que la tenemos presente es de dónde vengo. El haber nacido en un país como el nuestro, con tanta riqueza cultural, nos hace tener un matiz distinto, un matiz especial. El hecho que ustedes sean ayacuchanos les da algo distinto, un valor agregado que no tenemos el resto de los periodistas. Y finalmente, en un mundo tan competitivo, donde todos tratan de llegar a una cima, lo que nos diferencia es el origen, de dónde vengo. Pero para eso hay que saber quién soy, quiénes son mis abuelos, quiénes son mis padres, qué cultura tengo y cómo hago para mantener en este mundo globalizado la cultura de la que yo pertenezco. Y esta historia personal también es importante verla en lo macro, es decir, cuánto conozco de la historia del Perú. Porque si yo voy a desarrollar la profesión periodística en el país, es importante conocer la historia. Yo vengo de la Universidad Jaime Bauzá y Mesa, donde lamentablemente, y lo hemos conversado también yo como egresada, no existe el curso de Historia del Perú. Y entonces yo preguntaba, ¿cómo un periodista puede hacer un análisis político, social, económico si no conoce la historia del Perú? ¿Cómo alguien puede estudiar historia del periodismo si no tiene un concepto claro de un orden cronológico simple como podría ser lo precolombino, la conquista, la colonia, la independencia, la república, etcétera? ¿Cómo podemos hacerlo? Por eso, si es que ustedes sienten que hay alguna carencia histórica en el conocimiento, regresen a esos libros para luego darse cuenta lo importante que es cuando uno escribe o cuando uno desarrolla la profesión, el conocer la historia del Perú. Y por supuesto tenemos grandes historiadores. Entonces, ¿qué vendría a ser el periodismo cultural? Si decimos que el periodismo es captar y transmitir información y que la cultura lo es todo, bueno, hay muchas discrepancias respecto a los conceptos, pero básicamente hablamos de que el periodismo es la rama, ¿no?, de este oficio periodístico donde se dan todas las manifestaciones, principalmente las vinculadas al arte, teatro, cine y literatura.
Sin embargo, también este término de cultura ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y tenemos la cultura como el arte y el cultivo del espíritu, por un lado, y la cultura como las señas identitarias históricas de una sociedad y sus costumbres. Es decir, un periodista cultural no tiene las mismas características al haber nacido aquí en el Perú, el haber nacido en Argentina, en haber nacido en los Estados Unidos. Tenemos campos de acción donde el fondo es el mismo, pero tenemos formas distintas de acuerdo a la idiosincrasia o a los modos de vivir. Y también algunos autores consideran que cuando hablamos de cultura tenemos que hablar de la arquitectura, de la moda, incluso de los videojuegos, que es parte de la sociedad actual. Ahora, el tema de la televisión. ¿Qué pasa con la televisión y la cultura? Yo tengo la suerte hace 19 años de trabajar en TV Perú. Básicamente mi formación ha estado en esta casa televisora, donde he aprendido a través de grandes maestros el desarrollo del periodismo cultural televisivo. He tenido la suerte de cubrir importantes actividades culturales, lo mencionaban, el Concurso Nacional de la Marinera, cuando se cumplieron los 100 años de Machu Picchu para el mundo. He viajado con la Orquesta Sinfónica y con los elencos a distintas partes del Perú para promocionar el trabajo que hace el Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera. Y cuando uno ve en el tema televisivo sobre qué hacer con el periodismo cultural, hay algo fundamental que está relacionado al recorte de la realidad. Nosotros, por un tema de espacio, ya sea un medio escrito, radial, televisivo o en un medio web, no podemos contar todo lo que vemos y tenemos que hacer un recorte de la realidad. Y ese recorte de la realidad, ¿en qué medida va a ser más o menos valioso? En la cultura, en el cultivo del periodista que haga el recorte. Y justamente ponía algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, de producción de un programa cultural? ¿Quién decide qué información se cubre? Cuando tenemos mucha información por cubrir. Una vez tomada la decisión de qué cubrir, de todo lo que observo, ¿quién decide a quién entrevistar y qué preguntar? ¿No? ¿Quién decide qué grabar? ¿El camarógrafo? Y si es así, ¿es un especialista en cultura o en comunicación? Viene la disyuntiva, ¿qué es más importante? ¿El fondo, la forma? Y de toda esta información, finalmente, ¿quién le edita? ¿Y qué es lo que sale al aire? Es decir, desde que se da una actividad cultural hasta que se emite, pasa una serie de filtros donde la capacidad que tenga cada uno de ellos, desde que llega la información a una mesa de informaciones, desde el que recibe, desde el reportero, la pregunta es, ¿cómo va a ser ese recorte de la realidad? A mí me pasaba muchas veces cuando tenía el programa Metrópolis, el programa cultural, que cuando llegaba la nota de prensa, imaginemos de una exposición, a la jefa de informaciones le parecía interesante esta pared. Cuando llegaba el camarógrafo, grababa los detalles de ustedes. El que editaba ponía las sillas. Y finalmente, cuando yo hablaba de la información al aire, hablaba de las puertas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que todo este manejo sea totalmente conversado, que cada uno sepa cuál es la importancia que se quiere y cuál va a ser ese recorte de la realidad. Lo que siempre digo y recomiendo es el tema de la política cultural. ¿Qué es una política cultural? Es el conjunto de iniciativas y medidas sistemáticas de apoyo institucional. Pero además la política cultural es aquello que yo decido que quiero cubrir, hacer. Por ejemplo, en la casa de ustedes hay una política cultural. En algunas casas se escuchará rock, se irá a ver teatro y por ahí se cantarán huaynos. En otra casa, de repente, será una casa donde vayan más a ver lo que está relacionado a una feria de libro, irán al teatro, irán al ballet. Y así cada hogar tiene una propia política cultural, que es importante, y yo siempre digo qué fácil sería para los artistas que cada empresa auspiciadora, porque no tenemos una ley del mecenazgo, pueda decir, yo soy una empresa que apoyo el teatro, yo soy una empresa que apoya el rock, yo soy una empresa que apoya el folclore, y de esa manera los artistas tendrían un camino mucho más fácil y no habrían tantas negativas, por ejemplo, cuando se pide el auspicio. Pero en el tema de la política cultural hay una política cultural personal del que ejerce el periodismo.
está vinculado a mis intereses. ¿Qué me gusta? Me gusta el cine, me gusta el teatro, me gusta el ballet, me gusta el folclore, me gusta la pintura, me gustan los videojuegos, me gusta la moda, me gusta la arquitectura, me gustan los museos, no lo sé. Esa política cultural también tiene que ver con las posibilidades que he tenido dentro de la casa, dentro de mi formación en la universidad y de las decisiones que tomo cuando ejerzo ya la profesión. No solamente uno termina la universidad, en el caso de nosotros, los periodistas, y ya acabó la formación. Más aún, si somos periodistas culturales, tenemos que formarnos. ¿Cuántos de ustedes han ido a un museo? ¿Cuántos de ustedes han ido a ver ballet? ¿Cuántos de ustedes han ido a una exposición de pintura? ¿Cuántos de ustedes han ido a un concierto de rock? ¿Cuántos de ustedes han analizado la arquitectura que tienen aquí? Etcétera, etcétera, ¿no? Son preguntas que nos hacemos. Tiene que ver también con mi radio de acción. Ahorita de repente solamente puedo hacerlo en Ayacucho, de repente en un año me puedo ir a Lima, luego puedo viajar por el Perú y luego me puedo ir por el mundo. Es decir, cuál es la radio de acción que tengo. Y tiene que ver también con la tradición familiar, aquello que vamos heredando culturalmente desde los abuelos, desde los bisabuelos y de los padres, que por ahí mi papá me enseñó a escuchar música criolla y escuchamos a Óscar Avilés, y entonces yo también ahora continúo con esa tradición. Eso va marcándome como periodista cultural. Y por otro lado tiene que ver con la institución en la cual me desarrollo. Puedo trabajar en un medio de comunicación, puedo trabajar en una universidad, en una municipalidad, en un banco, etcétera, etcétera. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es la política cultural que apoya mi institución? ¿Cuáles son los temas que más venden? Porque un medio de comunicación va a querer hacer algo cultural, pero que sea de interés para que la gente vea. Yo puedo decirle, mira, vamos a hablar sobre el gallito de las rocas, y el medio me dirá, pues no me vende tanto para un tema de auspicios, yo quiero trabajar sobre la moda peruana en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo combinamos mis intereses con los del medio? Y, por supuesto, siempre va a estar presente los temas que generen interés. También muchos les interesa en el tema institucional el aporte social que haga, y en los medios comerciales el rating, ¿no? ¿Qué da rating? Claro, si cultura es todo, cualquier cosa puede dar rating, pero ahí estamos nosotros los periodistas para decir, a ver, ¿qué cosa contribuye a mejorar la sociedad? Todo es cultura, pero ¿qué cosas tengo como política cultural? Para mí, ¿qué debe tener un periodista cultural? ¿Cuáles son esas características? Son muchas, pero tratando de hacer un resumen. Conocimiento de la realidad. Yo siempre le digo a mis alumnos que a mí me da mucha pena cuando los veo en la combi, en el micro, en el bus, y están con el celular. Claro, me dicen, están leyendo RPP, ya. Vamos a hacerlo válido, sí, es verdad. No están en el WhatsApp. Pero les digo, miren qué maravillosa oportunidad se pierden de mirar la realidad. Porque cuando tú vas en el bus, en tu carro, en lo que sea, y vas mirando lo que está alrededor, no sabes lo que encuentras. La cantidad de noticias que hay, la cantidad de gente que nos llama a gritos para que hagamos una denuncia, la cantidad de material que no se ha descubierto que yo puedo decirlo. Entonces sí es fundamental que un periodista en general, y el periodista cultural, tenga un conocimiento de la realidad. La realidad parte desde uno, desde mis vecinos, desde la sociedad, etcétera, etcétera. No solamente es conocer el nombre de memoria de los ministros, sino saber qué está pasando también en mi entorno. ¿Le pregunté a mi compañero cómo llegó? ¿Le pregunté cómo sintió el temblor? No, porque claro, estamos en un momento donde todo el mundo está viendo por cada uno, y lo que pase con el resto, la verdad me entero por el Facebook, ¿no? El Facebook me dice qué está pasando, pero yo ya no estoy preguntando porque no tengo tiempo. El periodista tiene que tener tiempo para preguntar al que está cerca qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sentido, porque ahí puedo tener una gran noticia. Tiene que ver el tema de la inteligencia emocional, y eso está vinculado a las carencias. Todos nosotros, por la niñez, por nuestros padres, tenemos traumas, problemas, carencias, etcétera. Eso o lo trabajamos en terapia o lo dejamos de lado, pero eso no puede influir en mi ejercicio profesional. Entonces, hay que tener inteligencia emocional, y eso significa ponerse en el lugar del otro. Claro, nosotros queremos la información ya, pero ustedes no saben lo que está sintiendo el otro. Entonces la inteligencia emocional, yo necesito mi información, pero ¿de qué manera llego al otro? Es que yo soy periodista, soy poderoso. No. Si vamos mirando el periodismo como el que tiene poder, no saben la cantidad de puertas que se nos van a cerrar. Tenemos que entender que el periodismo tiene que estar al servicio. Y sí, pues lamentablemente da poder, y yo siempre digo lamentablemente,
Porque cuando alguien nos ve con el micrófono, no saben todas las cosas que nos piden y cómo nos pueden endiosar. Pues depende de cada uno de ustedes que no se dejen endiosar, porque en el momento que eso suceda, se alejan de la realidad. Y se acabó la profesión. De repente van a ser muy famosos, conocidos y casi dioses, pero eso no se trata del periodismo. El periodismo es algo que viene de adentro, que va más allá de ser importante y poderoso. Es importante también la comprensión del contexto. ¿Dónde me desarrollo? ¿Dónde estoy? Si en este momento nos vamos al epicentro y al lugar donde ha sido el terremoto, ¿cómo debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debo enfrentar la situación? ¿Qué debo de preguntar? Y lo ven en los medios, ¿no? Cuando alguien se accidenta, le ponen el micro y ¿se siente mal? No, me voy a sentir bien, ¿no? O cuando fue lo del bus, ¿ustedes recuerdan esa noticia del bus que se incendió? Al señor que había perdido a toda la familia, ¿no? Lo lamenta. ¿Cómo le podían preguntar eso al señor, no? ¿Y qué siente? ¿Y usted qué hizo? O sea, claro, no me importa lo que el señor sienta, ¿no? Me hago el que me importa. Entonces, hay que tener también la comprensión del contexto donde estamos. Yo me acuerdo mucho un evento, cuando se casó Juan Diego Flores, hice la transmisión, se casó en la Catedral de Lima. Y claro, era un acontecimiento social, ¿no? Cultural, estaba toda la prensa, había venido del extranjero. Y nadie respetaba que estaban en una iglesia. Tiraban los cables, gritaban, ¿no? Oye, pásame el cable. Estaban en una iglesia. Se estaba celebrando un matrimonio. No les importaba. Hay que tener mucho cuidado. O sea, eso depende de cada uno de ustedes. No es que voy a cubrir pues la noticia más importante. Sí, pero ¿cuál es el respeto que yo tengo? Entonces, uno no puede simplemente por ejercer la profesión saltarse el derecho de los demás. Uno tiene que tener muy claro cuál es el contexto. Y esto sucedía cuando fue el matrimonio de Juan Diego Flores. Nadie respetaba la catedral, nadie respetaba la misa y sin embargo todo el mundo quería la primicia del vestido de la novia, ¿no? Desarrollo en cualquier área del periodismo. Bueno, un periodista cultural que se prepara mucho en el tema de la realidad, en el tema del Perú, tiene pues la capacidad finalmente de desarrollar las otras áreas. Yo creo que todo el periodismo en nuestro país está muy vinculado a nuestra cultura. Y eso es una de las fortalezas que tiene el periodista cultural. Tiene que prepararse tanto en los temas culturales que finalmente cuando viene algún problema social, económico, político, hasta deportivo, puede hacer un análisis completo viendo las cosas desde el punto de vista cultural. ¿Cuál es la proyección que tiene? Bueno, del desarrollo en cualquier área se va que aporta a otras ramas. Un periodista cultural que está atento a lo que sucede puede dar idea y soluciones a problemas que se desarrollan en base al tema cultural. Puede descubrir cosas, puede realizar investigación, puede divulgar hechos, lugares y situaciones poco conocidas y también, todo que para mí es muy importante, tiene la posibilidad de reafirmar la identidad nacional. Ribagüero decía que tenemos un alma nacional pero que estaba dormida y que estaba ahí pero que había que despertarla. Pues los periodistas culturales están llamados justamente a despertar ese alma nacional, eso que nos identifica y nos hace único. Ustedes no pueden ser iguales a ningún otro periodista del mundo, son únicos. El año pasado tuve también la suerte de ser una de las periodistas que viajó en la gira papal de Su Santidad Francisco. Viajé a Roma y luego éramos 73 periodistas vaticanistas que el recorrido que fue Chile y el Perú. Era la única mujer de los 5 periodistas peruanos que acompañamos al Papa Francisco. Y miren qué importante fue la labor de la prensa peruana en ese avión papal con los demás colegas, ¿no? Cuando llegamos al Perú, las preguntas que nos hacían eran desde el patrimonio cultural, desde el nombre de las calles, desde qué estaban comiendo. Y bueno, yo en ese momento era la única que tenía esta rama como especialización y entonces, claro, todo el mundo venía a preguntarme en todos los idiomas qué estaba pasando en el Perú porque les llamaba la atención las características que veían acá. O sea, no entendían, para empezar, cuando llegamos y entramos a territorio nacional, al aire, al vuelo, que nos acompañara la Fuerza Aérea del Perú. Decía, ¿qué pasa? Así es el Perú, decía yo, ¿no? No podían comprender que cuando estábamos aterrizando
para Pucallpa decían, nos vamos a estrellar en la selva, nos vamos a estrellar. Bueno, el aeropuerto queda ahí justo, en la selva, ¿no? O de repente cuando íbamos a llegar para Trujillo decían, el mar, nos vamos a caer, ¿no? Ahí está, al costadito el aeropuerto, así es el Perú. Entonces, una posibilidad de contarles lo que iba pasando en nuestro país. Y lo mismo me sucedió porque estuve en Rusia para el Mundial, en la Casa Perú, que fue un evento organizado por PROMPERÚ, donde todos llegaban a saber y conocer más de nuestra cultura. Entonces, yo digo, si no hubiese tenido toda esta experiencia previa, mi trabajo periodístico hubiese sido muy difícil y no hubiese llegado a los estándares que me pedían todos los que estaban en el lugar. Y además que iba no solamente representando a mi casa televisora, sino también representaba al país. ¿Quiénes dirigen, producen y conducen programas culturales? Esa es la gran pregunta que se hace, ¿no? Comunicadores, periodistas, gestores culturales, artistas, ¿y quiénes deberían de hacerlo? ¿O tiene que ser de acuerdo al tipo de programa y especialidad? Yo creo que en un tema cultural, cuanto más gente participe en áreas determinadas, que tengan un conocimiento específico, van a aportar. El comunicador va a estar viendo todo el tema de la forma, ¿no? Cómo llego, el formato. El periodista va a decir, ¿dónde está la pepa, no? La pepa, ¿dónde está? El gestor cultural va a ver si está de acuerdo a lo que dicen las normas, las reglas y el patrimonio, ¿no? Más filosófico, y el artista va a ver desde el punto de vista de lo que tiene que mostrarse, y finalmente creo que todos aportan si es que hay que hacer un programa cultural. ¿Qué quiero lograr al comunicar sobre cultura? Bueno, yo quiero informar, quiero entretener, quiero educar, cultivar, es decir, alguien que tiene un conocimiento cultural se va cultivando y cambia, ya es otra persona. Les pasará a ustedes cuando hacen un viaje, ¿no? Vuelven distintos. Suena medio guachafo, pero uno vuelve distinto. Y vuelve distinto porque vio otra manera de pensar, probó otra gastronomía, tuvo la posibilidad de comparar, y cuanto más viajen se van a dar cuenta que hay esta sensación de cambio dentro de uno. Eso es lo que hace, pues, ¿no? El cultivo de cada periodista. Pero también cuando nosotros comunicamos actividad cultural, transformamos. Eso no se olviden. Una información cultural nos transforma, porque nos reconocemos o finalmente damos a conocer algo que está ahí y otros no quieren ver, pero que existe y que finalmente es parte de lo que somos, de nuestra identidad. ¿Producir cultura es gasto o inversión? Bueno, ahí está el gran problema de los gestores culturales con los administradores, ¿no? El administrador dice, no gastes, pero estoy invirtiendo, ¿no? Estás gastando plata. Bueno, es la pregunta que está, ¿no? Algunos dicen, mejor no hay que hacerlo porque gastas mucha plata, una exposición. ¿Qué te va a dar una exposición? Eso lo vemos, por ejemplo, en las gestiones municipales, ¿no? Cuando están en candidatos y uno les hace la pregunta, ¿qué va a hacer en cultura? Van a remodelar la casona, el museo, y luego se dan cuenta que tienen más votos y hacen pistas, veredas y escaleras, y la cultura se olvidaron. Para eso estamos nosotros. ¿Se acuerda que usted dijo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque sí, necesitamos escaleras, pistas y veredas, pero también necesitamos formar el alma y el espíritu de los ciudadanos. Ciudadanos con un espíritu más amplio y más libre van a poder tomar mejores decisiones en cualquier problema que se presente en la sociedad, hasta en las elecciones, ¿no? Voy a poder hasta votar mejor. Bueno, ¿qué pasa con la inversión? ¿Existen presupuestos que partan de una política cultural? Bueno, vamos a invertir en tal cosa. ¿Cómo están, por ejemplo, acá en el tema cultural? ¿Qué pasa con el gobierno regional? ¿Qué pasa con la alcaldía? ¿Es fácil también para ellos invertir en cultura con todos los problemas que hay? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no hay más producción televisiva cultural? ¿Porque es muy caro producir cultura o dar a conocer la cultura? ¿Qué pasa con la oferta cultural y la demanda? Sí, es muy caro producir cultura, es mucho más trabajoso, pero el cable nos demuestra, y TV Perú, por supuesto. Disculpen que haga acá el cherry, pero tengo que hacerlo. Porque cuando vemos las reacciones de la gente, siempre dicen, no, la cultura es aburrida, la cultura es... Pero eso es una frase. A ver cómo manejas la cultura.
casi toda la producción de TV Perú, yo no voy a hablar de TV Perú porque aquí está Hugo Coyo Honores, presidente del directorio del IRTP y no me corresponde a mí, pero casi todos los programas que hay en TV Perú y en Radio Nacional son exitosos. Y son programas de viajes, ¿no? Tenemos programas de música folclórica, de música criolla, tenemos programas de gastronomía, ¿no? De museos. Todos los programas, la gente no sabe cómo los ve, conocidísimos, son por todo el Perú. Llega Manolo del Castillo a Pisa, que sale como si fuera Luis Miguel. Porque todo el mundo en el Perú ve TV Perú porque tiene este manejo de información cultural. ¿Cómo llega la información cultural a los medios de comunicación masiva? De artista a medio, de medio a artista, de agencias de medios. ¿Cómo ha variado? ¿Qué ha pasado con este boom cultural y la reacción de medios? Yo hace ya muchos años, estoy hablando del año 94, 95, armé el Centro Cultural de lo que es ahora la Universidad de San, en ese momento era escuela. Y entonces cuando queríamos hacer una actividad y para promocionar ese evento, por ejemplo, zarzuela, citaba a los artistas, venía el fotógrafo, tomaba fotos, a los 3 días me traía la foto, redactaba mi nota de prensa y separaba la mejor foto para el comercio, la segunda La República, la tercera Expreso, ¿no? Y atrás, en un papelito pegado, ponía la leyenda. Entonces iba mi nota de prensa en un sobre y venía el courier. Le estoy hablando recién, porque yo no soy tan vieja, recién. Venía el courier y se llevaba, ¿no? Y entonces mi jefe, porque no importaba lo que yo hiciera, si no salía en el medio, mi trabajo estaba mal. Y yo rezaba, ay Dios mío, porque llamaba, no había WhatsApp, celular, llamaba a la central y me pasaban con mesa de informaciones de cultura. Por favor, ¿va a salir mi nota? No, tengo un montón de notas, me decían. Al final por eso estudié periodismo, pero como no me hacían caso, dije, me voy al otro lado, ¿no? A ver qué pasa. Y luego de eso salía la publicación y era un alivio, aunque sea así chiquito, yo le iba a mi jefe, Miriam, tanto por tanto, eso costaría cuánto, ¿no? En el caso, cuando ya vengo a hacer Metrópolis, luego de muchos años, el boom cultural era tan grande y había tanta actividad cultural que ahora todos se manejan con agentes de medios, que también es un negocio muy rentable para los que quieran dedicarse. No existe en la actualidad algún artista, institución que no tenga un agente de medios, porque el agente de medios cobra, ¿no? Por ejemplo, por una campaña 2.000 soles, te asegura que sales en tantos programas de televisión, en la radio, en la prensa escrita. Claro, a los pobres jefes de información los atormentan, que ya por cansancio le das la nota, ¿no? Pero ha cambiado el manejo desde cuando yo hacía prensa en ESAN, en el 90 y tanto, a cuando hacía en Metrópolis. ¿El Perú qué es? Cuando hablamos de cultura y del Perú, pues tenemos el patrimonio cultural, tenemos industrias culturales, tenemos interculturalidad y tenemos la cultura viva comunitaria. Tenemos nuestro Ministerio de Cultura. Los periodistas culturales, si necesitamos información, debemos de recurrir al lugar donde se encuentra a detalle todo el contenido, ¿no? Hay información valiosa que existe y que la prensa no comunica, menos TV Perú. Hay códigos culturales que debemos de decodificar, porque a veces hablamos en difícil, ¿no? El patrimonio cultural inmueble, pero yo quedé muy culto, pero la gente no entiende nada. Entonces no se trata de que yo quede muy bien, sino se trata de que la gente entienda para que mi mensaje llegue. Ya después yo me puedo hacer la culta en otro lado, pero lo que el periodista debe de lograr es decodificar estos códigos que a veces no se entienden, ¿no? Y por eso es cómo lo simplifico. ¿Y cómo capto la atención de la prensa para que mi información cultural sea divulgada? ¿Qué tiene de distinta esta información? Bueno, y conceptos básicos que existen, que tiene el Ministerio y que muchas veces la prensa no conoce. Yo recuerdo hace muchos años, cuando hacía prácticas en el Instituto Ribagüero de la Universidad Católica del Perú, llegó una chiquita practicante para hacer una entrevista sobre el chullo. Y entonces le preguntaba al director, ¿y qué es el chullo? Bueno, el chullo ha sido declarado patrimonio cultural. ¿Patrimonio? ¿Qué es patrimonio? Entonces, al final la entrevista fue una charla de explicarle y no se llevó la información, tuvo que volver para hacer la nota otro día, ¿no? Hay mucha información que a veces desconocemos y que está ahí para toda la prensa cultural.
Bueno, áreas de contenido, miren todo lo que hay. De acá ustedes pueden sacar investigación, descubrimiento, información, se pueden pasear por todos los géneros, pueden hacer informativo, interpretativo, opinativo. Solamente en patrimonio cultural tenemos, ¿no?, el patrimonio cultural inmueble, que suena raro, pero recuerden que inmueble es lo que no se puede trasladar, ¿no? Yo no puedo trasladar pues una casona republicana, no puedo trasladar una huaca, eso es inmueble, recuérdelo. Mueble es todo lo que puedo levantar, ¿no? Todo lo que puedo, una pintura, un huaco, etcétera. Cuando hablamos el patrimonio inmaterial, qué bonito, pero ¿qué es? Las artes tradicionales, el folclore, la música, las danzas, la tradición oral, la medicina tradicional, que no está escrita, pero que generación en generación nos va enseñando cómo es. Bueno, también tenemos el patrimonio subacuático, todo lo que habla de un espacio territorial que tiene más de 100 años y que está bajo el mar, subacuático. Está el patrimonio industrial, todo lo que ha sido actividad industrial importante, acá también hay, y que está documentada del aporte que hizo, por ejemplo, a la economía de un país. El documental, bueno, está todo lo que son documentos, libros, revistas. Tenemos también otra fuente de inspiración, los museos, están los registros, la forma como se cataloga, las colecciones, los donantes, quién donó tal o cual colección a un museo, ahí tienen muchísima información. En el tema de arqueología tenemos las huacas, tenemos sitios arqueológicos, monumentos, las industrias culturales y artes que, por lo cual muchos dicen, yo voy a ser periodista para ir a los conciertos. Es más que eso el periodismo cultural, ¿no? Sí, se va también, pero no, yo quiero ser para ir a ver todos los conciertos. Bueno. Pero también dentro de las industrias culturales y artes tenemos todo lo que es el cine, el libro, la música, los nuevos medios, las artes escénicas. Y también tenemos un punto muy importante que se está trabajando ahora y que la prensa cultural tiene un deber, y está relacionado a la interculturalidad y a los pueblos indígenas, ¿no? Todas las políticas indígenas, la población afroperuana, las lenguas originarias, ¿no? Los no contactados, es decir, todo un mundo donde podemos sacar información. Bueno, y las otras culturas, la cultura viva, tenemos la cultura viva comunitaria y la cultura urbana. Bueno, la cultura viva comunitaria, no voy a responder todas, pero es esa cultura que sale de poblaciones en riesgo y que en lugar de que los jóvenes se vayan por malos caminos, pues empiezan a hacer grupos de teatro, empiezan a hacer grupos culturales y de pronto tienen un grupo de folclore, ¿no? Son esas manifestaciones espontáneas que salen desde comunidades y que van creciendo y van haciéndose de un nombre. Y por otro lado tenemos también la cultura urbana, toda esta cultura que está relacionada al graffiti, que está relacionada al cómic y que tiene al tatuaje, y que tiene tantos seguidores y tantos artistas, donde también nos proporcionan información importante. Bueno, finalmente, ¿quién regula esto? ¿Qué es cultura y qué no es cultura? ¿No? ¿Hay censura para la cultura? Vamos a ir viéndolo. ¿Cómo se cultiva el periodista cultural? Básicamente es observando en primer lugar la realidad. Por eso yo siempre les digo, sí, pues del celular ahora es una gran herramienta, pero cuántas cosas a veces nos perdemos por no mirar, por no observar, por no preguntar. El periodista tiene algo muy relacionado al instinto. Algo te dice que no está bien eso que miras. Algo te dice que no es correcto lo que está pasando. Algo te hace sospechar. Yo siempre digo que esto de ser periodistas finalmente es algo con lo que nacemos. Algunos nos descubrimos a tiempo, otros nos demoramos, otros vinimos por otra carrera y nos quedamos aquí, ¿no? Pasa. Pero yo creo que el periodista es esos niños antipáticos que todo preguntan, todo cuestionan, todo quieren cambiar, ¿no? Nuestros papás ya no sabían qué hacer con nosotros. Y seguían preguntando, ¿y por qué? ¿Y yo por qué? Porque sí, le decía la mamá, ¿no? Porque, claro, el ejercer el periodismo de manera académica es un gran privilegio porque nos ahorra el camino y nos permite dedicarnos a la docencia, a la investigación. Pero el periodismo no puede dejar de ser un oficio. O sea, si alguien me dice que tiene en su mano un título que dice que es periodista, pero nunca ha hecho calle, pero es periodista, pues, y otro que tiene 20 años de calle, ¿quién es más periodista?
Sí, los dos son periodistas, claro que sí. Uno con título, el otro sin título, y hay que titularlo al otro. Pero voy al tema de la profundidad, porque ustedes se van a dar cuenta que para ser periodista hay que hacer calle. O sea, y hay muchas maneras de hacerlo. No es que todos van a ser reporteros, no es que todos van a salir en televisión, no es que cada uno en su rama, pero estoy yendo al tema del oficio. Esto es como un oficio, es un oficio. Bueno, ¿qué pasa con la diversidad cultural? Yo siempre he dicho que los periodistas culturales tenemos la gran oportunidad de reafirmar lo que somos. ¿Qué somos nosotros? ¿De qué nos sentimos orgullosos? ¿Dónde miramos? ¿Qué cosa es el Perú? ¿Qué significa ser un periodista cultural en este país? ¿Cuánto aporto? ¿Cuánto calmo? ¿Qué dice la historia? ¿Qué pasó? ¿Cómo me proyecto? Por eso que cuando hablamos de este camino al Bicentenario, donde hay un montón de acciones que se están tomando, la pregunta es, ¿qué acción está tomando cada uno de nosotros como periodistas? ¿Nos vamos a quedar haciendo lo mismo? ¿Cómo nos proyectamos? ¿Cómo llegamos al 2021? ¿Qué clase de periodistas vamos a ser? Porque es muy fácil criticar la sociedad, ¿no? Es muy fácil hablar que el Congreso con el Ejecutivo se pelean, es muy fácil decir que tal autoridad no hace algo. ¿Nosotros, como periodistas, hemos hecho algo cuando teníamos que hacerlo? Porque, por ejemplo, si hablamos del tema del Congreso, no es que llegaron unos extraterrestres y pusieron ahí a los congresistas. Hubo elecciones, se mostraron los candidatos. Y nosotros solamente nos quedamos con el eslogan, la sonrisa y la foto de los paneles, o nosotros investigamos algo más y le contamos a la ciudadanía de quién se trataba. ¿Hicimos algo? No, es que estaba ocupado. ¿Haciendo qué? Periodismo. Ya. Entonces, el periodista es pieza fundamental para darle solución a los problemas sociales. No se trata, y siempre lo ha dicho García Márquez, de dar primero la noticia. Se trata de dar bien la noticia. No se trata de ir con la pepa, yo fui el primero. Y se trata de que esa información que estoy dando esté totalmente confirmada. Porque así como un doctor puede matar a una persona, nosotros los periodistas también podemos hacerlo, y algo que es peor, y es la honra. Ustedes tienen que recordar que lo más valioso que van a tener a lo largo de su vida, es su nombre. Su nombre. No van a tener nada más valioso. Y el nombre lo tienen que cuidar siempre. Porque ese nombre que tienen ahorita los va a perseguir hasta el final de sus días. Sobre todo en el tema periodístico y sobre todo ahora que hay tanta información en las redes, ¿no? Están preocupados de lo que han publicado en su Facebook, seguro ya, tranquilos, se puede borrar. Llegamos a todos los sectores, a quienes quiero llegar, a cómo fortalecemos a la prensa cultural. En la experiencia que tengo en estos años de trayectoria como periodista, siempre he visto que el periodista cultural es el último, ¿no? Entra a un periódico, ya que sabía hacer cultura. En un país como el nuestro, con tanta riqueza cultural, yo creo que es el momento de empoderar al periodista cultural. Es el momento de darle el lugar que se merece, porque es quien nos va a dar la posibilidad de entender el país que tenemos. Cuando hacemos un análisis actual o nos proyectamos al 21, claro, ahora todos somos opinólogos, ¿no? Todos opinamos en las redes. Pero cuando hacemos una proyección al 21, sin haber visto lo de atrás o lo que tenemos, y la palabra patrimonio viene de pater, de padre, lo que heredamos, no podemos hacer un análisis completo, ni dar solución, ni entender por qué la sociedad peruana está pasando lo que está pasando. ¿Cómo llegamos nosotros al 21 si no somos capaces de poner paños fríos en situaciones difíciles? Si hay un terremoto,
no es la labor del periodista dar cifras alarmantes. La labor del periodista es decir la verdad y tratar de calmar. Si estamos viendo que hay una crisis terrible, la labor del periodista no es decirle, fulano dijo eso de usted, ¿qué le responde? Esa no debe ser nuestra labor ni nuestra finalidad, sino conocer los diversos puntos de vista para llegar a una solución. Se dice que ahora, en lugar de vivir una opinión pública, vivimos una opinión mediática. Antes, cuando había cualquier problema, por ejemplo, un robo, y se conocía el hecho, lo que uno hacía era conversarlo con la familia y con los amigos, ¿no? Almorzábamos, y cada uno tenía un punto de vista, y finalmente había una opinión generalizada. Iban a la universidad, y ustedes, alguien les preguntaba, ¿qué te pareció lo del robo? Tenían una opinión. Si yo hacía una encuesta, salía la opinión pública, ¿no? Lo que piensa la gente. Pero ¿sabe lo que hay ahora? Una opinión mediática. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensas del robo? Un ratito, voy a ver qué dice el teléfono. Ah, está bien, ¿ah? ¿Y tú sabes si está bien? Ah, no sé, lo dice acá. Acá dice, y si lo dice el periódico. Yo siempre cuento esta anécdota que me pasó a mí. Yo hace muchos años tenía un programa infantil cultural, que finalmente lo hice porque como no podía hablar a veces de patrimonio con los grandes, dije, los niños me van a entender, y me entendieron maravillosamente. Con los niños hacíamos la peña del chocolate, hablábamos de folclore, hacíamos los museos, era una maravilla los niños. Y entonces la prensa del espectáculo siempre me llamaba para que me pelee con las animadoras infantiles del momento, siempre, ¿no? Ofreciéndome grandes portadas. Entonces me decían, fulana ha dicho de ti. Ah, bueno, esta es su opinión, pues, ¿no? Y entonces un día, yo estaba durmiendo, y mi papá me despierta molesto y dice, oye, me dice, mira lo que has dicho en la prensa. Era una entrevista en un periódico de 20 céntimos, donde yo hablaba barbaridad contra una animadora, ¿no? Entonces yo le digo a mi papá, así me papá, ¿cómo se te ocurre que yo voy a decir eso? Pero lo dice el periódico. O sea, si mi papá, le creía más al periódico, imagínense lo que pasa con el resto de personas. Cuando nosotros decimos algo y afirmamos. Entonces, mucho cuidado, porque no por tener esa información podemos ir contra la honorabilidad de las personas. ¿Qué hacemos para que la cultura sea mediática? Dejarla ser. No hay que hacerle más. Solamente hay que darla a conocer. Hay que dejar que fluya y nosotros ser ese canal para que la gente no solamente conozca lo que pasa, sino para que la gente se identifique. Tenemos grandes problemas con identificarnos con el lugar donde hemos nacido. La geografía, ¿no? El pedazo de tierra donde hemos nacido, nos da a cada uno características propias. Y por eso, cuando vemos espacios territoriales muy agrestes, la gente es muy luchadora, ¿no? Frente a espacios territoriales como la playa, la gente es más relajada, porque el espacio territorial nos da unas características. Y por ejemplo, ustedes que han nacido acá, tienen un gran privilegio. Ya quisiera yo haber nacido en Ayacucho. Entonces, no desperdicien esa oportunidad de lo que pueden hacer, no solamente por ustedes, sino por Ayacucho. ¿Qué pasaría si todos los periodistas que están sentados aquí, cada uno en su rama, en su formato, en su fondo, en su forma, hablara de Ayacucho? ¿Qué pasaría con el turismo? ¿Cuánta gente vendría acá? ¿Qué pasaría con la reactivación de la economía? Tendríamos acá ya el Ministerio de Economía. ¿Qué pasaría con la inclusión? ¿Cuántos tendrían trabajo? Entonces, siempre pregúntense, ¿qué puedo hacer yo por el lugar en el que me encuentro? Porque pueden hacer mucho. Y ustedes tienen características únicas que solamente los ayacuchanos tienen. Gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Fátima Saldonit. Iniciaba la presentación de la ponente formulando dos preguntas. ¿Existe en el Perú el periodismo cultural? Y una segunda pregunta hacía referencia, ¿es un suicidio en el Perú hacer periodismo cultural? Consideramos que ha sido absuelto cada una de estas preguntas con el desarrollo de la ponencia de la licenciada
Fátima Saldonit. Pasamos al segundo momento, jóvenes. Cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de plantear alguna inquietud, comentario, opinión sobre el desarrollo de la ponencia, sobre los temas que se han expuesto en la ponencia. Invitamos a los presentes, por favor, a hacer sus preguntas, opiniones, comentarios. Son tímidos, los periodistas somos tímidos. Pero cuando uno sale ahí, la rueda de prensa, ¿no? Ahí todo el mundo va. En la conferencia nadie pregunta. Bueno, primero darte la bienvenida, ¿no? Espero que tu estadía acá sea gratificante. Y como bien has señalado, hablar del periodismo cultural hasta hace unos años por lo menos era muy difícil. Creo que es una de las ramas en las que muy pocos estudiantes todavía pensaban, ¿no? Generalmente uno está pensando en hacer periodismo de investigación, ¿no? Pero la cultura como que ha sido relegada por mucho tiempo, ¿no? Y en esta trayectoria que has tenido, ¿cuáles han sido las principales dificultades para poder desarrollar el periodismo cultural con el nivel que ya ahora, ¿no?, conocemos en el Perú? Y también otra reflexión que quería que lo mencionaste es respecto a el periodismo cultural, ¿cuánto se desarrolla en el Perú?, ¿no es cierto? Y si es caro, no es caro, ¿qué posibilidades hay? Yo lo que veo es, como bien mencionabas, en la televisión peruana de señal abierta, TV Perú es el canal que tiene los programas culturales, pero los demás canales le dedican mucho espacio, ¿no?, a programas comerciales, como por ejemplo Combate, Esto es Guerra y no sé qué otros nombres tienen ahora. ¿A qué se debe, no? ¿A qué se debe? Porque cuando nosotros entramos a televisión por cable, por ejemplo, vemos que hay muchos programas culturales. Plus TV, por ejemplo, que es un canal que se paga para ver, tiene casi toda su programación también con contenido cultural. Entonces, ¿qué políticas, qué se podría hacer, qué hace el Estado para darle a la población que no tiene acceso a la televisión por cable, ¿no?, un contenido cultural que lo da RTP, pero que podría también darlo otros canales de señal abierta, ¿no? Bueno, voy a empezar por la última pregunta. Yo creo que ahora tenemos la gran posibilidad de conversar con Hugo Coya, que tiene mucha experiencia en lo que significa y sobre todo los avances que ha tenido el IRTP desde su gestión. Bueno, hacer cultura es mucho más caro, hay que tener equipos mucho más preparados, hay que ser muchos más cuidadosos. O sea, no es lo mismo hacer una novela de casos de la vida real donde el tema puede ser la infidelidad, ¿no?, donde me va a costar, tengo que contratar actores, que hacer una superproducción como El Último Bastión, que tiene TV Perú. O sea, es mucho más caro y finalmente los medios de comunicación abierta son empresas y lo que quieren es ganar dinero y quieren generar mayor rating. Ojalá que algún día haya este cambio de mentalidad, ¿no? Panamericana, por ejemplo, tiene documentales, tienen audiencia, pero siempre lo más fácil a veces es el mejor camino que se toma con el único fin de ganar dinero. Ahora, no importa que haya televisión de ese tipo, la cosa es porque existe, y existe porque la consumimos. Y entonces, ¿cómo trabajamos con nuestros niños? O sea, yo acabo de llevar a mi hijito que tiene 9 años, mi hijo no ve televisión, no ve la señal abierta, tiene 9 años y nunca ha visto Esto es Guerra, y nos invitaron a un cumpleaños y toda la temática era Esto es Guerra, ¿no? Quiero ser Cobra, quiero ser como Melissa Loza, chiquitos de 8 años. Y las mamás más locas que los niños, ¡ah!, gritaban, ¿no? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, porque finalmente nuestros niños deciden qué dibujo animado ver, de acuerdo a sus gustos o a lo que le enseñamos desde chiquitos. ¿Por qué un niño de 8 años decide ver Esto es Guerra? ¿Qué pasó ahí? Entonces, el libre mercado hay de todo, hay chocolate transgénico y cacao peruano. ¿Qué compran ustedes?
O sea, es una decisión también porque eso es una democracia, entonces cada uno tiene la capacidad de decidir. Entonces, el tema va ahí, en el periodista cultural, cómo vamos formando a la sociedad para, o sea, ya hay que pensar en adelante. ¿Cómo formamos a los futuros líderes, a estos niños que tenemos ahora, que van a ser los periodistas, los comunicadores, los presidentes, los ministros? ¿Cómo los formamos? Para que en algún momento, porque ¿por qué existe algo? ¿Por qué hay un vendedor ambulante en una avenida? Porque le compran. ¿Por qué alguien mendiga en una esquina? Porque le damos dinero. Entonces, no es porque, ay, pobrecito se quedó ahí, es porque nosotros somos responsables de eso. Entonces, ¿qué hacemos para que nuestros niños en el futuro no elijan programas así y más bien quieran ver cosas históricas? Eso depende de la casa, cómo los motivamos. Y respecto a la primera pregunta, sí, ha sido un camino complicado, pero creo que lo que a mí me ayudó mucho es que yo primero fui gestora cultural y luego fui periodista, entonces estaba también ya del otro lado. Sin embargo, uno se enfrenta a cosas como que de pronto le dicen, el lunes te vas a entrevistar a Vargas Llosa. Y uno dice, ¿a Vargas Llosa? ¿Y qué le pregunto a Vargas Llosa? Si ya le preguntaron de todo, ¿no? Y claro, uno llega con sus preguntas ahí y Vargas Llosa no le da la entrevista. Entonces uno dice, bueno, ya me regreso, ¿qué es lo que nos pasó? Y cuando ya estábamos desanimados al día siguiente, nos dijeron, si llegan en 10 minutos, Vargas Llosa te da la entrevista. Hasta despeinada, en pijama, me fui a verlo a Vargas Llosa. Y claro, ¿qué le pregunto? Yo había hecho ya todo un trabajo porque, miren, no hay que creérsela y tampoco pensar que porque ya uno tiene experiencia ya no se prepara. Yo tengo 13 años transmitiendo el concurso nacional de la marinera y cada año, a pesar que tengo 13 años, sigo haciendo mis fichas. Sigo. Hasta las fichas son repetidas, pero no importa, ahí están. Porque no nos podemos confiar. Y en el caso de esta entrevista lo que pensé fue, al leer toda la información y las otras entrevistas de él, preguntarle si en este momento esas afirmaciones que había dado seguían siendo las mismas o había cambiado. Algunas pensaban lo mismo y en muchas otras Vargas Llosa pensaba totalmente diferente, ¿no? Entonces, el consejo es siempre, prepárense. Me encanta el rock, yo sé de rock, ¿qué voy a prepararme? Pues facilita la entrevista, mentira. No saben lo que es, no saben a quién tienen al frente. Hay personas que les da pánico escénico y uno está en un programa en vivo y dice, me pasó una vez con la última discípula de Arguedas, había hecho un trabajo maravilloso, Arguedas le había dejado todo el material, le había enseñado a cantar los huaynos, yo dije, esta es la entrevista, imagínense, en vivo, empieza la entrevista, bueno, cuéntame, ¿qué tal Arguedas? Bien, pero sí importante porque te dio todo un legado, sí. Por ejemplo, la última vez que tú lo vistes, ¿cuál fue la sensación que tuviste? Ay, nerviosa. Y estábamos en vivo. Y no me decía nada. Y no me dijo nada. O sea, no es que... Y cuando cortamos, me dijo, Fátima, ¿te acuerdas que hemos estado? Yo la quería asesinar. O sea, cuando cortamos la entrevista, ¿no? O de repente un día he ido a cubrir un artista a la Cancillería, una exposición rarísima, ¿no? Habían cosas muy extrañas, que era pues su arte. Y entonces le hacía preguntas y le decía, ¿en qué te has inspirado? No, nada. ¿Y qué nos quieres decir? La verdad, yo nada. Pero, por ejemplo, cuando uno mira este cuadro, que es todo blanco, con un punto negro, ese punto, un punto, pues. ¿No? Entonces, ¿qué haces? No es fácil entrevistar a los artistas. ¿Ustedes saben lo que es un artista que viene cruzado en la mañana porque se ha acostado a las 2 de la mañana y uno a las 8 de la mañana lo quiere entrevistar? Y encima tu productor, dile que cante. Te quiere matar el artista, ¿no? O sea, es lo que les decía, ¿no? El criterio, el contexto, ¿con quién hablo? A ver, canta, quería mi productor que le diga a las 8 de la mañana. Sí, acabo hasta las 2 de la mañana he cantado. Claro, pues, ¿no? Entonces, tener ese criterio. Finalmente, al artista plástica, no sé cómo volteo y veo unas zapatillas sucias, era su exposición.
Y le digo, y las zapatillas sucias, y de pronto ahí estaba todo el kit de la exposición. Por eso, el recorte de la realidad, yo llego, observo, no se trata de que ya rapidito mi nota, ya, a ver, habla, ¿no? Ustedes han visto algunos reporteros, ¿no? Sí, está hablando la persona. Así, sí, ya. No, pues, no, o están, yo entiendo, los están llamando con el teléfono que les revienta. ¿Y si les dice algo importantísimo? Entonces, no se dejen llevar por la corriente. O sea, hay que ejercer la profesión así, con un respeto absoluto y con esa pasión por la cual decidimos ser periodistas. Bien. Continuamos con la ronda de preguntas, jóvenes, si hay algún interesado. Mientras tanto, vamos a trasladar la pregunta que nos hacen a través de del fanpage de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Todas las actividades están siendo transmitidas en vivo. ¡Qué miedo! Todo lo que dije, me hubieran avisado que... Y quedan una cosa, uno dice una cosa cuando más estamos a solas y otra ya cuando hay fanpage. Pues. Bien, de Jim Paz, es un compañero, egresado me parece ya de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Trasladamos a la licenciada Saldonit. ¿Cómo evitar la banalización del periodismo cultural? Bueno, es muy fácil dejarnos llevar por el camino corto. Miren, todos los periodistas tenemos carencias. O sea, todos nosotros nunca en nuestra vida ha pasado algo. O sea, va a haber la primera vez de algo. Entonces, tenemos primero que ir con estas carencias. ¿Por qué? Porque del otro lado hay periodistas con mucha experiencia que también están listos para manipularnos. Yo voy a empezar a hacer una investigación o quiero sacar un dato y voy a entrevistar al gerente de la empresa. Pero ese gerente de la empresa tal tiene un periodista que es su asesor en comunicaciones y le dice, eso no lo digas, eso no respondas, ¿no? Entonces, me ha pasado en una institución en la que trabajé que mi jefe, que era un viejo lobo, le dice, que era una cosa muy simple, ¿no? Pero dice, el periodista que viene, ¿quién es? No sé, averigüen, pues no había Google, que sacas la foto, nada de eso, ¿no? Te llaman. Y se enteró que era un chico recién egresado que iba a hacer como que su primera o segunda entrevista. Entonces me dice, ¿sabes qué? Llama a fulanita para que lo atienda. Pero fulanita no sabe nada. No sabe nada, pero tiene todo, me dijo. Bueno, no entendí nada, ¿no? Bueno, efectivamente descubrí qué significa tiene todo. El chico llegó, se olvidó, la miró así, y fulanita, mira, que esto, que el otro, pasa por aquí, el chico, Entonces, claro, de repente este chico, su mamá no lo abrazó y le dijo que era guapísimo y que era lindo. Entonces fulanita, no preguntó nada, creo que al final salió con fulanita. Entonces, ¿a qué voy? Todos tenemos carencias. Entonces, no podemos dejar que nuestras carencias nos lleven a desarrollar la profesión. No, es que nunca tomó champán. ¡Ay, se toman todo el champán! No van a las conferencias. ¡Alto! Cálmense. Van a ver una primera vez para todo, pero estas cosas externas no nos pueden ganar. Oye, si tú vienes a regalo entradas para el concierto, Sí, pues está bien, que me regalen. O sea, nuestra profesión está muy vinculada a nuestras carencias y hay otros del otro lado que lo saben. Entonces, cuidado, lo estamos viendo ahora, ¿no? Y que los millones que se recibió, que las entradas, pues todo el mundo quiere entradas, todo el mundo quiere llevar a su mamá al concierto de Luis Miguel. Eso está bien, pero eso es nuestro tema personal. Entonces, se banaliza porque nosotros lo permitimos, no es fácil. ¿Qué pasa si tú eres fanático así de, no sé, pues de un artista así, y te dicen te doy la primera fila, ¿sí o no? Yo me acuerdo que un compañero mío, que al final terminó siendo mi esposo, bueno, no voy a entrar a detalles, pero recuerdo muy bien que él tenía un cargo en el Instituto Nacional de Cultura donde decía, a través de una comisión, qué cosa era cultural o no. Antes había un comité, ¿no? Entonces se presentaban todos los
los grupos para que no, si es cultural, no pague impuestos, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien que la gente de Grenco llegó para que le diera como que una carta libre de que todo lo que viniera es cultural, ¿no? Y a cambio, ni les cuento que hay un palco en el estadio de la U, ¿no? Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y al final, a veces, esas cosas ni siquiera son ciertas. A veces también te engañan. Entonces hay que tener mucho cuidado de que las cosas no se banalicen, porque al final somos nosotros quienes dejamos que se banalicen. Algunas preguntas más entre los presentes, por favor, que podamos trasladar a la licenciada Fátima para ir cerrando esta ponencia. Sí, adelante, por favor. Buenos días, Fátima. Buenos días con todos. Primeramente, pues agradecida por tu ponencia. Muchas gracias. En verdad nos sirve bastante. Y algo que me ha llevado también a la reflexión, ¿no? Nosotros llevamos un curso de radio, de taller de Radio 2. Decidimos hacer un programa radial que esté enfocado hacia la cultura. El problema de esto, claro, empezamos todos emocionados porque es un tema que, pues queríamos que la cultura deje de ser, como nosotros mismos decimos, aburrida, ¿no? Porque es algo que le preguntas a la gente, hicimos nuestro estudio de mercado y la mayoría dice, si haces un programa radial de cultura, qué aburrido, ¿no? ¿Quién te va a escuchar? Los que te escucharán porque premias algo o regalas cosas. Entonces, ahí surge la idea de que si vamos a hacer historias, las parodiemos y cosas así, ¿no? Pero justo pensaba ahora, mientras te escuchaba, ¿hasta qué punto nosotros podemos tratar la cultura de un modo que sea así dinámico, divertido, pero no tergiversar, ¿no?, las cosas? ¿Hasta dónde podemos llegar de que a tratar, ¿no?, todo este tema sin dañar lo que es propio, ¿no? Porque nos ha sucedido como producción, creo yo, que en la medida en la que queremos contar historias, queremos reproducir trabajos culturales, podemos dañar algo, tergiversar las cosas, como nos pasó con un entrevistado, ¿no? El tema que tocábamos era sobre Andrés Avelino Cáceres. Entonces, hubo un momento en el que le preguntamos qué pensaba sobre el personaje y todo lo demás, y terminó de lo que, o sea, nosotros tenemos, no, por lo menos aquí, lo tenemos Andrés Avelino Cáceres como que sobre un pedestal, ¿no?, porque es un héroe nacional. Sin embargo, este entrevistado terminó volteando la torta y fue como que, no, después de todo, no es como ustedes creen, ¿no?, es diferente, nunca fue así y así, ¿no? Entonces, como que el héroe se nos cayó, algo así. Entonces, no sabíamos cómo hacer, ¿no?, cómo tratar esto y cómo tomarlo también, ¿no? Es un miedo que todavía tenemos. Gracias. Bueno, sí, pues es que la historia que a veces nos cuentan no es la misma historia, ¿no? No solamente fueron 14 incas, ¿no?, sino se hizo esta manera de acuerdo a cómo se hacía durante el virreinato, y así como esas hay muchas cosas. Los patriotas eran extranjeros, los realistas eran los que querían ser peruanos, y etcétera, etcétera. Es que ahí está el tema del conocimiento. No nos puede sorprender un entrevistado. Sí podemos descubrir algo, porque los periodistas no tenemos por qué saberlo todo, pero eso que pasó, y se dieron cuenta, me imagino luego ustedes después, fue por un desconocimiento total de ustedes. Si no hubiesen planteado las preguntas por otro lado. Y uno puede hacer un programa divertido, entretenido, sin faltarle el respeto, por ejemplo, a nuestros héroes, pero ahí está el tema de los formatos. Lo que pasa que a veces nosotros los más grandes somos un poco tiranos con los jóvenes. No, eso no se hace, no, eso está mal. Y ustedes tienen una capacidad creadora impresionante que deben dejarla fluir. Algunos maestros, no hablo de profesores, sino de maestros, serán más conservadores y algunos los dejarán ser más libres.
Entonces, en esa libertad que nos da la juventud, que también hace que nos equivoquemos, tienen que ir al tema de la forma, pero tienen que cuidar siempre los fondos. O sea, yo no me puedo burlar de algo histórico, pero de repente puedo tener datos curiosos. Y de repente ustedes pudieron empezar el programa haciendo preguntas sobre Avelino Cáceres. ¿Y sabían que no era tan cierto tal cosa? ¿No? Entonces, ¿cómo se cubren? Haciendo una preentrevista, haciendo investigación, porque tienen que entender que no solamente es lo que uno conoce, sino también lo que el otro conoce. Entonces, sí se puede hacer un programa de cultura divertido, pero no hay que tener miedo y hay que ser respetuosos, y para eso hay que ir a las fuentes. Entonces, si yo voy a, no sé, hablar de un héroe, puedo hacer un programa de concurso, quién lo dice más rápido, puedo contar una anécdota. Ustedes sabían que le dejó una carta a su mejor amigo, ¿y qué le dijo en la carta al mejor amigo? Están diciendo la verdad, pero es un dato que nadie lo conoce. ¿Y saben lo que le contestó antes de morir el héroe? Uy, no lo van a creer, ¿no? El suspenso, la música, la intriga, y hablan del héroe, ¿no? Pero si yo voy a empezar, Andrés Avelino Cáceres nació, uy, ya, ¿no? Pero ¿cuál es el dato curioso de Andrés Avelino Cáceres? ¿Cuál es el dato curioso de Miguel Grau? ¿Cuál es el dato curioso de la plaza de Huamanga? Entonces, hablar de cultura hay que ser respetuosos, pero ustedes tienen toda la creatividad, todo para hacerlo. Entonces, no tener miedo, pero no pueden entrar a una entrevista si es que no están bien informados. Tienen Google. Algunas cosas miente, pero ahí está el tema de la investigación, ¿no? Entonces sí se puede hacer. Dale la vuelta, o sea, la intriga, el suspenso, la música, el fondo, la presentación, la entonación, ¿no? Siempre la pregunta llama, tus trivias, el que en este momento nos responde en las redes. Y sí, sí es válido. ¿Quieres regalar algo? Regala cultura. ¿Ustedes saben la cantidad de gente que nunca en su vida ha ido al cine? Hay un montón de gente que nunca. ¿Saben la cantidad de personas que nunca han visto un espectáculo de folclore? Que nunca han ido al ballet, que nunca han ido a un museo, que nunca han ido a una exposición. Y a veces, por vergüenza, no lo dicen. Tampoco hay que evidenciarlos. Pero de repente, si yo regalo, a ver, ¿quién quiere ir a ver al grupo tal? Ahí te das cuenta, ¿no? Entonces, no es malo que puedas regalar algo, pero no vas a regalar lapiceros. Puedes hablar con las instituciones, 2 entraditas, regálame, ya. Lo sorteas, lo hablas, lo mueves en redes, pásame la foto. O sea, hay muchas maneras creativas de hacer cultura, pero depende de las cabezas de la producción, pues. Un poquito más de amanecida, ahí salen las ideas. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Como lo dije al inicio, es un placer poder compartir con ustedes. Cuenten conmigo siempre, estoy ahí para ayudarlos en lo que necesiten. Y no se olviden de hacer lo mismo cuando ustedes lleguen a ser profesionales. Una de las mejores maneras de seguir aprendiendo es a través de aquellos que tenemos un poquito ya de conocimiento y que hemos recorrido este camino. Los conceptos están ahí, tenemos muchos autores, tenemos mucha información, pero no dejen de estar cerca de los maestros, de aquellos que han pasado experiencias y que puedan compartirla con ustedes. No se olviden que la profesión periodística es algo que nos viene desde adentro, es algo que no nos abandona en ningún momento. No podemos dejar de ser periodistas, no podemos decir, bueno, soy periodista de tal hora a tal hora. Y nunca se olviden que el Perú nos necesita, el Perú, que es un país tan complejo, tan diverso, tan mestizo, necesita de periodistas capaces que puedan dar soluciones, que nos puedan hacer entender la realidad para que lleguemos a un nivel como el que el Perú se merece. Todo tiene solución, pero nosotros somos los llamados a hacerlo. Y no crean que porque son periodistas tienen el poder, que ese poder que tenemos sirva para ayudar a los otros. Hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que no tiene voz. Nosotros con este micrófono, con ese lapicero, con esa computadora, somos la voz de tantos que lo necesitan. Y estoy hablando de lo político, de lo económico, de lo social, de lo cultural, de lo deportivo. Y nunca se olviden quiénes son y de dónde han venido. Gracias.